vienen indicado por el daño por el contacto. El empuje de un vehículo. Método para tomar medidas de las deformaciones de los vehículos. El empuje de un vehículo contra otro objeto, o el empuje de un objeto contra otro vienen indicado por el daño por el contacto. Este daño muestra la dirección de la fuerza entre el vehículo y la fuerza del otro objeto. El resultado del daño por contacto ayuda a determinar dónde se centra esa fuerza, la cual haberse aplicado sobre una zona considerable. Es fácil cometer errores a la hora de establecer la dirección de empuje al estudiar los daños provocados a los vehículos. Normalmente se cree que el empuje se dirigió hacia la zona deformada. Por ejemplo, si la esquina frontal izquierda de un coche se aplasta después de un choque, puede inferirse que la fuerza provino del frontal izquierdo. Eso puede ser o no cierto, ya que la determinación de la dirección de empuje no es tan simple. La dirección del empuje se determina por la dirección en la que las partes determinadas se mueven durante el impacto. Las medidas del daño también ayudan a determinar la dirección del empuje. Por ejemplo, si un coche mueve un faro hacia atrás y hacia la derecha, la dirección de empuje en el máximo enganche puede determinarse como indica la figura. La longitud del daño incluye tanto el daño por contacto como el daño inducido. Por ejemplo, si hay contacto con el frontal de un vehículo y el daño inducido está en la parte trasera, no hay que incluir el daño inducido con el daño de contacto. La profundidad de la penetración designada como C1, C2, C3, en las figuras representa la estimación de los daños. En la investigación de accidentes, la cuestión más importante para el vulgo es la determinación de la velocidad. Frecuentemente es la más requerida por jueces y abogados. Los que transitamos un poco el camino de la investigación accidentológica sabemos que, aunque muy importante, la velocidad es solo uno de los parámetros que definen la etiología del proceso que culmina en un accidente. También sabemos que la posibilidad de determinación de este parámetro solo es posible en contadas ocasiones, pese a la incredulidad al respecto de quienes encaran los fenómenos físicos desde la ignorancia del método científico. Parece oportuno ir pensando en hacer la división entre accidentología científica y accidentología no científica o mágica. Ya volveremos sobre esto, por ahora retornemos a los modelos. KPMPD, peritajes 2 LIC E, G Céspedes. Por la teoría del choque es posible resolver las ecuaciones del movimiento de partículas adimensionales o infinitesimales en condiciones de perfecta plasticidad o elasticidad, y en algunas configuraciones si el coeficiente de restitución es distinto de 0 y de 1. Aplicaremos para esto conservación de la cantidad de movimiento, de la energía, etc. Cuando pasamos del modelo infinitésimo al mundo real la cosa se complica. Al plantear el sistema de ecuaciones nos encontramos siempre con más incógnitas que ecuaciones. Como recordamos, esto implica la existencia de infinitas soluciones para ese sistema de ecuaciones. Para poder acceder a una solución única, o un conjunto acotado de posibles soluciones, un entorno, se deben encontrar entonces valores de algunas de las incógnitas. A algunas se les asigna un valor arbitrario, pero técnicamente razonable, como cuando despreciamos la energía disipada por el sonido del choque, es decir, decimos que esa energía fue cero. En otros casos se recurre a relaciones empíricas. Esto es lo que se hace para obtener un valor de la energía insumida por las deformaciones en un choque dada la imposibilidad técnica de calcularla analíticamente por la cantidad de variables indeterminadas e indeterminables que están en juego. Los primeros ensayos, Emory 1956, de impacto frontal de un automóvil contra una barrera inconmovible e indeformable llevaron a la conclusión que la fuerza desaceleradora experimentada por el automóvil era directamente proporcional a las deformaciones por él sufridas. Es decir, que el frente del rodado se comportaba como un resorte totalmente plástico de comportamiento lineal. Esto implica que la energía cinética del móvil, equal a 0,5 mv2, se disipa totalmente por la compresión de resorte imaginario. Equal a 0,5 kx2, es decir, que 0,5 mv2 igual a 0,5 kx2. KPMPD, peritajes 2 LIC E, G Céspedes. Gráfico 1. Conociendo la velocidad y la deformación permanente de los test, Emory pudo calcular la constante del resorte, K, y postuló, C, Cm, igual a 0,58 V, Km, barra diagonal H, o V igual a 1,72 C, donde C es la máxima deformación permanente y V, la velocidad de impacto. Estudios posteriores confirmaron la linealidad de Emory, pero reconociendo que existe un umbral de deformación, es decir, la máxima velocidad a la cual no se producen deformaciones permanentes. Campbell en 1974 determinó V igual a Bo más B1 C, donde Bo es el umbral de deformación, ordenada al origen, y B1 es la pendiente de la recta. KPMPD, peritajes 2 LIC E, G Céspedes. Deformación residual, pulgadas, gráfico N*2. Como se ve, la cuestión era bastante elemental y solo servía cuando toda la trompa estaba deformada en modo parejo. El mismo Campbell refinó la cuestión planteando las ecuaciones en función de la unidad de ancho comprometido, dándole la forma F barra diagonal W igual a más BC, donde F barra diagonal W es la fuerza por unidad de longitud de ancho dañado requerida para producir la deformación resultante. N barra diagonal Cm. W, width, es la longitud de ancho dañado. A es la máxima fuerza por unidad de longitud de ancho dañado que no causa deformación permanente. N barra diagonal Cm, B, es la constante del resorte lineal, resistencia a la deformación, por unidad de longitud de ancho dañado, N barra diagonal Cm2. C, es la deformación permanente medida, Cm. KPMPD, peritajes 2 LIC E, G Céspedes. Los términos A y B son llamados coeficientes de resistencia o rigidez y reflejan las características de la estructura del rodado. Gráfico 3. Como se aprecia en el gráfico, la energía absorbida por la estructura sin experimentar deformaciones permanentes es el área encerrada por los ejes y la prolongación de la recta de deformaciones. Como B es la pendiente y A, el cateto del triángulo, su área es G igual a 0,5 a 2 barra diagonal B. En consecuencia, el término G, habitualmente encontrados entre las características estructurales, representa la energía insumida sin sufrir deformaciones permanentes. Sabemos que, en la práctica, es muchísimo más útil contar con los valores energéticos que los dinámicos. Afortunadamente, operando sobre las ecuaciones de Campbell y partiendo de la energía de deformación del resorte, se puede obtener la ecuación de la energía en función de los coeficientes de rigidez y de la deformación permanente, e igual a 0,5 a barra diagonal B, W más, a más 0,5 CB, barra diagonal, WC, donde W es el ancho dañado si consideramos tramos muy pequeños. Vemos que WC es el área deformada, llamémosla S. KPMPD, peritajes 2 LIC E, G Céspedes. También que 0,5 es la distancia del baricentro de la zona dañada a la superficie exterior del rodado, llamémosla X, entonces, e igual a GW más, a más BX. Ese que nos está mostrando que la energía absorbida por el choque es la suma de la energía absorbida sin deformaciones más la absorbida por deformaciones. Puede demostrarse que si la incidencia de la carga forma un ángulo A con la perpendicular a la superficie del vehículo, la energía vendrá dada por Figura 4.
E igual a GW más A más BX S1 más TG2A. Estas son las ecuaciones y los coeficientes en los que se basan todos los modelos de deformación actuales. CRAS-CRAS, SMAC, etc. KPMPD, peritajes 2 LIC E, G céspedes. Para su aplicación deben medirse varias penetraciones de los daños a lo largo del ancho dañado y proceder a su integración numérica. Limitaciones. Todo modelo de aproximación a la realidad tiene implícitas o explícitas ciertas limitaciones, en este caso. 1. La elección de los coeficientes A y B, los que son específicos para cada modelo de vehículo, pero que se brindan como valor medio para grupos de rodados con coeficientes similares. 2. El modelo asume que la resistencia es constante en todo el ancho dañado, lo cual no necesariamente es cierto. Por ejemplo, en la zona frontal en cercanía de refuerzos estructurales los coeficientes son mayores que en el espacio entre refuerzos, ni hablar en rodados con chasis, en laterales. Las zonas de los ejes son mucho más rígidas que entre ellos. 3. El modelo asume que la deformación en sentido vertical es constante, lo cual raramente es cierto. 4. Es difícil medir las deformaciones, es decir, es difícil determinar cuál será el fin de la penetración en una ordenada determinada. ¿Cuál es la deformación en una zona abovedada? Además, la elección del punto donde se la mide puede afectar sensiblemente el resultado. Se han propuesto protocolos para la medición. 5. La existencia de corrosión debilita la estructura haciendo inaplicable el método. 6. El método no es aplicable a vuelcos, impactos por arrasamiento lateral o cualquier modo de accidente que difiera sustancialmente de un choque concéntrico. 7. Tampoco se puede aplicar en estructuras tan dañadas que puedan considerarse que han colapsado totalmente. Discusión. A. Se ha cuestionado que estos métodos no consideran la restitución elástica de los materiales, la cual lisa y llanamente desprecia, sin embargo ocurre, lo que tiende a provocar la subestimación de la velocidad. B. Metodológica. Los coeficientes A y B se obtienen de ensayos, que presumen su existencia y constancia. Por consiguiente, desde lo epistemológico es casi una tautología, ya que se postula la existencia de los coeficientes que responden a una ecuación. Mediante test basados en esa ecuación se calculan los coeficientes, que refrendan la ecuación original. KPMPD, peritajes 2 LIC E, G céspedes. C. El modelo también asume que la resistencia es constante cualesquiera sea la penetración. Esto se ha demostrado que no es cierto, Woods. Frontalmente, por ejemplo, la resistencia es menor desde la superficie hasta donde empieza el anclaje del motor, donde se incrementa y mantiene hasta el fin del mismo, disminuyendo algo entre el fin del motor y el parallamas. En enero de 2001 Woolley presentó su método de potencias no lineales. D. Los ensayos se realizan a 50 o 60 km. /H y se presume su validez a toda otra velocidad, lo que desde la ciencia, a priori es cuestionable en tanto sabemos que la velocidad de aplicación de una carga incide determinantemente en la resiliencia. E. Las pruebas de validación reiteran el problema, ya que se toman choques que están claramente dentro de los estándares de ensayo. F. En un choque las cargas actuantes son, por definición, dinámicas. De los ensayos de materiales sabemos que la resistencia de estos a las cargas dinámicas es sumamente sensible a las modificaciones de temperatura. Tanto los ensayos de Sharpe como de AICE requieren rangos de temperatura muy específicos para que sus resultados sean homologables. G. Análoga sensibilidad se presenta ante el estado superficial de los materiales, a tal punto que rayones superficiales modifican enormemente los resultados, dando lugar a lo que se denomina sensibilidad de entalla. H. Fenómenos similares producen las condiciones de borde, grado de empotramiento y rigidez del vínculo. Conclusiones. El método requiere que existan deformaciones sustanciales, las que no se producen por debajo de 30 km. /H. Requiere que la estructura no haya colapsado, lo que en la práctica limita la velocidad de impacto a menos de 80 km. /H. Vemos en el gráfico número 2 la dispersión en los resultados de los ensayos. Por ejemplo, para una deformación residual de 14 pulgadas la velocidad que la produjo pudo ser 18 millas /H o 30 millas /H para un mismo modelo, es decir, más del 50% de dispersión. A la inversa, una BV de 30 millas /H puede producir una deformación de 14 pulgadas o de 24, dispersión del 80%. Análogas situaciones pueden observarse en los ensayos de Giacosa. Entonces, ¿es válida la aplicación del modelo descrito? La respuesta es, a veces. KPMPD, peritajes 2 LIC E, G céspedes. La distinción, el reconocimiento de cuándo es aplicable nos lleva a la necesidad de la adecuada preparación y formación técnico-científica de quien vaya a intentar la aplicación, lo que nos lleva nuevamente al segundo tema de la charla que sin profesionales profundamente formados en ciencias exacta e imbuidos del método científico caemos en la accidentología mágica por la aplicación acrítica de recetas o programas enlatados. KPMPD, peritajes 2 LIC E, G céspedes.